La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, obra del economista René Ramírez Gallegos. Muy buenas noches, René, Francisco, compañeros de la mesa, amigas y amigos que nos acompañan. Por primera vez en la historia del Ecuador se asume la centralidad de los conocimientos y el compromiso del Estado en su impulso. Esto, que ya de por sí es extraordinario, se acompaña de una búsqueda de nuevos caminos para la interpretación de los hechos relativos a este tema, como fundamento para nuevas estrategias y políticas públicas. En este, como en otros ámbitos, se presenta el reto de construir viabilidad para la transición, partiendo de una realidad pautada o estructurada por el neoliberalismo. Se conjugan así las dimensiones más utópicas con las más aplicadas, en un tiempo y en un contexto político llenos de desafíos. Es de este esfuerzo que surge el libro de René, que da cuenta del liderazgo intelectual y político que ha asumido en este proceso y que plasma el trabajo de creación con que conjuga su demandante quehacer al frente de la CENESID. Una no puede imaginar de dónde saca tiempo para ofrecernos estos aportes. No es el primero, ya sabemos, varios libros han acompañado su gestión pública. El libro pone al debate una propuesta de alcance integral para convertir al Ecuador en un paraíso del bioconocimiento abierto y común para el buen vivir. No solo propone un horizonte que podría sonar como utópico, uno oye este enunciado y dice, bueno, ¿cuándo y dónde esto se concretará?, sino que visualiza los caminos de viabilidad. Habla de un sistema cognitivo que priorice la atención a las necesidades y derechos de la población, buscando soluciones propias a problemas situados, a problemas que son elaborados desde nuestro aquí y ahora. Señala las ventajas no solo éticas, sino materiales, a nivel de eficiencia especialmente, de un sistema abierto como el que está proponiendo. Esto, así dicho, es una aspiración de larga data en los espacios académicos, donde por décadas se han mantenido a pulso y por compromiso algunas dinámicas de investigación. El vacío y la necesidad de políticas ante un modelo que René caracteriza como de gestión caótica que propicia un asistema, ese ha sido el caso ecuatoriano previo, llegó a tener como una de sus expresiones incluso una agrupación de investigadores que buscaba situar algo de la agenda de política de ciencia, tecnología y conocimientos por la vía electoral. Me parece que en las elecciones para la Asamblea Constituyente en 2007 se presentó una lista de investigadores. Tal era la ceguera y la sordera del Estado ecuatoriano frente a este tema, que en la desesperación buscaron esa vía. La propuesta que René presenta es, digamos así, súper ecuatoriana. Es un destilado de revolución ciudadana, ¿no? A estas alturas, con el camino recorrido y que él en buena medida ha propiciado. Pero se ubica también en el mundo, debate y dialoga con realidades, teorías y pensamientos que son hoy gravitantes, tanto los que configuran el capitalismo cognitivo dominante como los que hacen parte de prácticas y visiones alternativas. La propuesta ubica un sistema cognitivo como parte y en interacción de un sistema económico, social y solidario. Así es como lo define nuestra Constitución, ¿no? El sistema económico ecuatoriano es social y solidario. Y el libro aparece entonces llamado a cumplir también un papel crucial en el impulso del carácter social y solidario del sistema económico al que aspiramos, asunto que es decisivo en estos tiempos de cambio de matriz productiva. Que los postulados y las políticas de cambio de matriz productiva apunten realmente a la construcción de un sistema de economía social y solidaria es el desafío del momento y el libro tiene mucho que decirnos al respecto. Me permito entonces en ese sentido subrayar los enfoques combinados de buen vivir y economía social y solidaria subyacentes a las propuestas del libro en este sentido del sistema económico. Esta articulación de enfoques, buen vivir y economía social y solidaria, han permitido desde su enunciado constitucional articular planteamientos y experiencias alternativas que habían discurrido de modo un tanto paralelo o sectorial.
El buen vivir permite ubicar con mayor contundencia y nitidez la vida y la reproducción de la vida como núcleo de la economía, con lo cual se proyectan o adquieren nuevo valor, nuevos alcances, varias corrientes alternativas de pensamiento y análisis económico, como son la economía feminista, la economía ecológica, la economía ecuménica, cuyo rasgo común es tener en cuenta la reproducción de la vida como proceso material clave y como objetivo de la economía. Elementos de estas corrientes son retomados en el libro por René. Pensar la relación entre economía social y solidaria y buen vivir hace parte de una nueva agenda de debates en torno a otra economía en términos de enfoque, pero a la vez tiene que ver con la transición. Como decíamos, el tema transición es crucial en estos momentos y en estas propuestas, con las condiciones concretas que son de distinto tipo, que emergen como dato de la realidad a la hora de derivar políticas y acciones de los grandes enunciados. Entonces, siendo así, al nombrar un sistema como de economía social y solidaria, se amplía una agenda en que han primado visiones sectoriales de esta economía, vista como un campo conformado por una agregación o un conjunto de unidades que funcionan de acuerdo a ciertas pautas, o visto como un fenómeno de hibridación, es decir, de interrelación y coexistencia del sector o forma de economía social y solidaria con otras. Al plantearse como sistema, el reto es desarrollar un enfoque integral y unas herramientas de política económica y también de política cognitiva, como nos muestra René, que lleven idealmente a que el conjunto de la economía adopte principios y pautas de funcionamiento social y solidario. Esto no se resuelve con cambiar de escala, hablar de lo macro, lo micro, de las grandes, pequeñas, medianas, sino con conceptos y dispositivos para dar un salto a un enfoque nuevo e integral. El libro aporta precisamente en esa dirección, en términos de visualizar un sistema económico, social y solidario, del cual un sistema cognitivo es parte e interactúa. Cada proposición del libro, cada subtítulo están llenos de novedades. Uno va leyendo y quiere subrayar y quiere anotar en cada párrafo. Es un libro lleno de novedades y abre líneas de debate. Por supuesto, en este breve comentario no se puede abarcar toda esta lluvia de novedades y quisiera referir algunas reacciones más bien a la lectura por medio de lo que plantea como las 11 tesis para debatir en torno a la construcción de la sociedad del conocimiento emancipada, democratizante y democratizadora que busque romper con los circuitos del capitalismo cognitivo. Así nos dice René y nos propone 11 tesis que están planteadas de modo sucinto, aunque con gran profundidad. Entonces, nos dice la tesis 1, se debe construir un Estado completamente escindido de los poderes económicos capitalistas. Y habla, por supuesto, de la relación del poder del Estado con el capital. Y ciertamente en esta disputa, en esta ruptura que plantea del Estado con los poderes económicos capitalistas, es útil anotar que la diversidad, que es uno de los principios que recoge el libro, no es solo cultural, no es solo de conocimientos, la diversidad es económica. Y quizá eso ha sido uno de los mayores aportes de formulación en nuestra Constitución, reconocer las diversas formas de organizar la producción, el trabajo, las diversas formas de propiedad. Esa diversidad es como la raíz de una disputa con el capitalismo hegemónico, y solo será viable esta disputa si reconocemos y fortalecemos los diversos modos de organizar la producción y el trabajo, además de las distintas formas de propiedad. Entonces, esta es la anotación a la primera tesis. La segunda plantea la salud, entre paréntesis, nutrición, y la educación de calidad son derechos, bienes comunes y públicos, incluido la educación superior. Estando de acuerdo con todo el contenido, quisiera sugerir que se desagregue el tema de la alimentación. El tema de la alimentación es complejo, se trata de un derecho y de un proceso,
y alude a paradigmas tan importantes y abarcadores como la soberanía alimentaria, por ejemplo. O sea, no puede estar subsumido esto en el tema de la salud o de la nutrición, ¿no? Es un tema de una mayor complejidad. Tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con procesos de cuidado de la vida que ya han sido también aludidos. La tercera tesis nos dice los patrimonios natural y cultural, recursos naturales y sobre todo la biodiversidad, son propiedad de la sociedad y el Estado. La reacción es, bueno, que los saberes que hacen parte de ese patrimonio natural y cultural se han generado o se han preservado en condiciones adversas de estigmatización y despojo. Subyacen en estos patrimonios visiones y sistemas que deben ser reconocidos, revalorizados y apoyados en su especificidad para que florezcan en condiciones favorables, ya no en condiciones adversas. Entonces, no se trata este patrimonio de un stock del que pueda disponerse de una manera u otra, de un stock del que pueda decirse, bueno, para que no se privatice, vamos a manejarlo en términos… No, es una dinámica, es un sistema que si no se reconoce como tal y no se fortalece, quedará pues anquilosado como un patrimonio del pasado. La tesis 4 propone que se debe potenciar el trabajo social cooperativo y la apropiación económica del mismo, del intelecto general, debe ser realizada por la propia sociedad o por el Estado. Y en esta tesis se otorga centralidad al tema de inversión, es decir, ¿quién financia la investigación o el trabajo de generación de conocimientos? Y aquí se produce, yo diría, una tensión, ¿no? Cuando se otorga esa centralidad a la inversión, al financiamiento, siendo que se está hablando del trabajo social cooperativo, ¿ya? Digo una tensión porque en la visión neoliberal todo ciclo económico, todo ciclo de producción empieza y termina con la inversión, ¿sí? Y en la versión alternativa todo ciclo de estos empieza y termina con el trabajo, no con la inversión. La inversión es un medio, no es un fin, no es el principio y el fin. Un poco son elementos para reflexionar y dialogar con el contenido de lo que de modo tan telegráfico voy comentando. La tesis 5 plantea las y los científicos deben tener acceso al capital financiero para poner en marcha la innovación social. Nuevamente aquí se produce una tensión entre el enfoque que predomina en el libro, que es un enfoque de red, de trabajo cooperativo, de fórmulas cooperativas, con el protagonismo individual, ¿no? Entonces aquí aparece la o el científico accediendo a propiedad, accediendo a retribuciones económicas, y todavía entonces está subyacente un imaginario individual de cerebros, de voces que dicen eureka tal vez, o de dinámica, cuando en realidad lo que estamos propendiendo con las propuestas en su conjunto en el libro es a dinámicas de equipo, de red, de complementariedad, y la idea sería más bien estimular aquello, ¿no? La tesis 6 dice: la universidad, así como las redes de generación de conocimiento, deberían tener autonomía frente a los poderes económicos mercantiles. Completamente de acuerdo con este planteamiento que concluye luego de su argumentación con una propuesta de generar un pacto fiscal para la financiación de la investigación científica si ésta es vista como un bien público y común de la sociedad. La tesis 7 propone: las regiones del sur tienen la obligación de construir una nueva arquitectura financiera e instancias regionales que diriman conflictos comerciales en el marco de la integración latinoamericana. Nuevamente, una tesis muy bien armada, perfecta, nada que anotar al respecto. La tesis 8 dice: la investigación e innovación de una sociedad deberá estar en función de las necesidades de su población y de la mejora y florecimiento de sus capacidades, poniendo en el centro la vida. Nuevamente, aludiendo al contenido que no lo voy a leer, retomo la idea de soberanía alimentaria
la validación de conocimientos, saberes y prácticas. No podemos imaginarnos, por ejemplo, en el campo, un mundo donde todos lleguen a ser ingenieros, ¿verdad? No es esa la idea. Aquí está en juego el futuro del campesinado, de la agricultura familiar. Entonces, poner el peso y el énfasis en que toda la producción va a salir de procesos de investigación formal, no, digamos, se trataría de explicitar al menos, ¿no? Explicitar al menos esta relación más simétrica entre el conjunto de actores de la producción y vistos todos ellos como potenciales generadores de conocimientos. Porque no se trata, como aquí se plantea, solo de la transferencia tecnológica que permita que la investigación llegue al agricultor, llegue al campesino, llegue al pescador. No, son dinámicas de otro orden, ¿no? La tesis 9 dice: construir un patrón de acumulación, innovación y tecnología bioético, sostenible, ambiental e intergeneracionalmente. Y aquí tenemos como una de las ideas fuerza que la generación de ideas es en esencia sustentable y que puede ser infinita, ¿no? La generación de ideas. Y este es un principio que se repite de varias maneras a lo largo del texto. Y sería bueno tener presente que esa noción de infinito tiene una validez abstracta, porque al fin toda idea puede traducirse eventualmente en materialidad y ahí conoce unos límites. Pensemos en la informática, por ejemplo, que puede parecer algo tan abstracto e inmaterial, pero que requiere todo un equipo y unas instalaciones y tal, que hacen parte de esta producción con obsolescencia programada y que hacen parte de una basura tecnológica con la cual no sabemos cómo lidiar. En todo caso, esto de que si bien las ideas en esencia son ambientalmente sustentables, a la hora de confrontarlas con su aplicación material, conocen unos límites. Y desde esos límites también hay que repensar la infinitud como un principio abstracto y no como algo que puede confrontarse con la realidad y la aplicación inmediata. La tesis 9, no, ya pasamos. La tesis 10 dice: conocimiento para la generación y disfrute de bienes relacionales, tiempo para el florecimiento. Y si de algún modo esta noción de tiempo, ya nos hablaba Francisco del tiempo y su carácter singular, nos lleva siempre a una disyuntiva entre el tiempo del trabajo y el tiempo del disfrute, el tiempo del trabajo y el tiempo del no trabajo. Maximizar el disfrute de la vida buena, nos dice René, y claro, él tiene en otro texto una formulación de qué se entiende por el disfrute de vida buena. Pero bueno, este tema del tiempo tiene, y debo decirlo, un acercamiento de género que nos confronta a un conflicto, ¿no? Porque desde la experiencia y desde el acumulado de las mujeres en muchos espacios, sabemos que hay un continuo de trabajo, ¿no? Que esta división entre el trabajo y el no trabajo, entre el trabajo y el disfrute, es bastante artificial y que muchas veces, en ciertas formas de organización social, el tiempo de disfrute de unos se basa en el tiempo de trabajo de otros. En todo caso, esto de liberar el tiempo debería llevarnos a pensar en el tema del uso del tiempo. Tenemos datos en el país que muestran cómo hay una desigualdad en el uso del tiempo, ¿no? Entre hombres y mujeres, cómo las mujeres trabajamos más que los hombres, y esto tiene que ver con otros asuntos, como ahora el cambio de la matriz energética que propone la cocina eléctrica, y que no es un aparato, no es un artefacto, ¿no es cierto? Es algo que entra dentro de un proceso que alude al uso del tiempo, etc. Entonces, cada una de estas tesis, como les decía, nos trae una serie de hilos para la reflexión y el debate que estoy pasando muy por encima. La tesis 11 plantea:
no escisión del mundo del trabajo del mundo de la vida, la recuperación de lo lúdico. Nuevamente el mismo tema, ¿no? Trabajo y pensando en términos de buen vivir. Trabajo y buen vivir son inseparables. La vida en todas sus formas se cuida, nos plantea el buen vivir. Y el cuidado implica trabajo. No hay un hecho lúdico que no se sustente en condiciones creadas por el trabajo propio, por el trabajo de otros, y hay aquí un tema de tensiones. Estas son entonces las 7 tesis que plantea René. No voy a comentar los 7 pilares de la tercera ola de transformación, que es el contenido de la siguiente sección del libro, y aluden a la educación superior. Solamente señalaré que la construcción de un nuevo sistema cognitivo para construir el tipo de sociedad que deseamos no pasa solo por democratizar la universidad, sino por reconocer la pluralidad de formas y prácticas de ese sistema cognitivo, reconocer la simetría de base entre estas pluralidad de formas de conocimiento para que exista lo que se propone aquí, una fuerza social capaz de disputar el poder para hacer posible este cambio. Esa fuerza social no puede constituirse de sujetos que se apropian de la propuesta de otros o de la práctica de otros. Esa fuerza social solo puede venir dada desde el reconocimiento del estatus del potencial cognitivo de todas y de todos, ¿no? y de sus raíces también. En fin, este libro es ya parte de esa construcción de conocimientos abiertos. Sin duda está planteado en esos términos, nos deja muchas líneas, abre el debate. Entonces, eso es lo que le auguramos, el más amplio debate, porque será la manera de enriquecer una propuesta que realmente está marcando una pauta de transformación. Muchas gracias, René, por ese aporte y gracias a ustedes por la atención. La virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, obra del economista René Ramírez Gallegos.